es un gusto saludarles. El tema que vamos a trabajar hoy es componentes principales de los aceites esenciales. Hemos visto en las clases anteriores cómo se extrae un aceite esencial. En esta vamos a aprender qué componentes tiene. Entonces vamos a pasar al objetivo de la clase, que el estudiante comprenda sobre los distintos componentes de los aceites esenciales. En sí, los aceites esenciales están compuestos por una gran variedad de compuestos orgánicos. Em, Entre estos vamos a mencionar varios. Por ejemplo, podemos mencionar los alcoholes, podemos mencionar los aldehídos, las cetonas, entre otros. Pero, digamos, con eso no quiere decir que el aceite esencial solo posea una cetona, por ejemplo, o solo un aldehído, sino que realmente aquí nos está dando la pauta de que puede contener varias cetonas, porque por ejemplo acá dice el aceite esencial son compuestos del metabolismo vegetal, la mayoría de ellos son volátiles y son responsables del aroma de las plantas, dependiendo de la especie. Se calcula que un aceite esencial puede contener entre 50 a 300 compuestos químicos, los cuales pertenecen a los grupos de hidrocarburos terpénicos, alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ésteres, compuestos fenólicos, fenilpropanoides, entre otros. Las características químicas específicas de los aceites esenciales varían en función de la zona de cultivo y condiciones ambientales. Básicamente acá entonces solo vamos a evaluar, si no estoy mal, son 6 familias de compuestos orgánicos. Por ejemplo, los aldehídos, las cetonas, los fenoles, por mencionar. Pero si aquí dice que un aceite esencial puede contener entre 500 a 300 compuestos químicos, entonces eso nos quiere decir que podrían ser 10 fenoles, por ejemplo, 10 aldehídos, 15 cetonas, que no precisamente van a ser las mismas, sino van a ser diferentes tipos de compuestos orgánicos. Es decir, la familia, por decir un ejemplo, se llama aldehídos. Hay una familia de aldehídos, pero acá puede contener 15 variedades de aldehídos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahorita solo vamos a ver los grupos funcionales, las familias, ¿verdad? Cómo se clasifica un conjunto de compuestos, pero realmente pueden ser varios de los que voy a mencionar. Entonces, por ejemplo, aquí están los alcoholes. En la clase vamos a reforzar muy bien esto. Ahorita solo es una breve introducción de lo que vamos a trabajar en la clase. Dice acá son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos mediante la sustitución de uno o más grupos hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno. Entonces acá en la imagen se observa a grandes rasgos que aquí un grupo hidroxilo, que es un grupo de oxígeno con hidrógeno, tiene sustituido a un hidrógeno, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza a los alcoholes. Cuando un grupo hidroxilo sustituye a un hidrógeno en cualquier hidrocarburo, ¿verdad? Eso es lo que nos conlleva a esto. Acá y digamos lo que voy a explicar es para todos los grupos o todas las familias de los compuestos orgánicos. Aquí los negros son carbonos, los blancos son hidrógenos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos 6 hidrógenos, tenemos 2 carbonos y un oxígeno. Entonces, em, los alcoholes y todas las familias que les voy a mencionar son derivados de hidrocarburos, ¿verdad? Porque habíamos visto también en las clases anteriores que los hidrocarburos son compuestos de hidrógeno y carbono, ¿verdad? Entonces, aquí si solo evaluamos esta parte, es un hidrocarburo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está compuesto de carbono e hidrógeno. Entonces, em, básicamente, esas son las familias de los compuestos orgánicos. Son sustancias derivadas de los hidrocarburos
¿Qué es lo que va a caracterizar a estas sustancias entonces y los va a diferenciar de los hidrocarburos? Es que va a haber un grupo específico que va a sustituir a un hidrógeno, ¿verdad? Y entonces, por eso el compuesto va a ser derivado de los hidrocarburos, pero va a pertenecer a una familia específica. Entonces, en este caso, estos serían los alcoholes. Si evaluamos los aldehídos, aquí dice, son compuestos orgánicos que tienen la fórmula general RCHO. R representa una cadena alifática o aromática, C al carbono, O al oxígeno y H al hidrógeno. El grupo funcional de los aldehídos es es el carbonizo al igual que la acetona. Entonces, em, básicamente acá tenemos otra vez la misma historia de hace un momento. Aquí estos elementos de color gris nos están representando a los carbonos y estas esferas blancas son los hidrógenos, ¿verdad? Es otra familia de compuestos orgánicos que van a integrar a los aceites esenciales. Otra vez, necesito dejar algo claro. Cuando decimos aquí aldehídos, nos podemos referir a una infinidad de compuestos orgánicos, ¿verdad? Si el aceite esencial contiene de 50 a 300 compuestos orgánicos, probablemente pueden haber unos 30 aldehídos, ¿verdad? Aquí solo estamos viendo cómo es la fórmula general, pero eso no quiere decir que la estructura que está acá es el único aldehído que existe, ¿verdad? Esta sustancia es una, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este compuesto que tenemos aquí se llama etanal por estar compuesto de dos carbonos. Pero eso no quiere decir que el etanal es el único aldehído que existe. Por ejemplo, está el metanal, aquí tenemos el etanal, propanal, butanal, pentanal, hexanal, heptanal, octanal. Entonces ya vamos mencionando 8 aldehídos, ¿verdad? Esta es una gran familia de una gran diversidad de compuestos, que si bien es cierto ahí nos dejan claro, ¿verdad? Que de los aldehídos en sí se clasifican de esta forma, pero pueden haber varios, ¿verdad? Aquí con respecto a las cetonas, son compuestos que contiene el grupo carbonilo, cuando el grupo funcional carbonilo es el más importante del compuesto orgánico. Entonces aquí también tenemos a las cetonas, ¿verdad? La configuración que tenemos es esta. Ahora veamos, aquí los carbonos siguen otra vez siendo protagonistas, sus respectivos hidrógenos, la misma historia. Pero acá tenemos un oxígeno y veamos la forma en la que está anclado al carbono, ¿verdad? Veamos esta forma en la que está anclado. Esto es lo que va a caracterizar a las cetonas, ¿verdad? Entonces ya vimos, en este caso ya vimos alcoholes, ya vimos aldehídos, ya vimos cetonas. Éteres, también veamos acá cómo ahora cambia la configuración del enlace de los oxígenos con los carbonos. En este caso, un oxígeno está enlazado a diferentes carbonos, ¿verdad? Aquí la imagen es clave, ¿verdad? Cómo es el grupo funcional. Y lo bueno acá de la imagen es que de una vez nos deja ver cómo están enlazados los elementos de carbono, ¿verdad? Entonces aquí dice son compuestos de la fórmula ROR, en la que R y R pueden ser grupos alquilo o arilo. Los éteres podrían considerarse derivados del agua por simple sustitución de los átomos de hidrógeno por grupos alquilo, ¿verdad? Ahí tenemos entonces esa familia de los éteres y no hay que confundirlo con los ésteres, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, son éteres y veamos la configuración cómo es. Aquí pasaríamos a ser los ésteres. Son compuestos que se forman por la unión de ácidos con alcoholes, generando agua como subproducto. Se nombran como si fuera una sal con la terminación ato, luego del nombre del ácido seguido por el nombre del radical
alcohólico con el que reacciona dicho ácido. Bueno, ahí tendríamos entonces los ésteres. Tenemos también los compuestos fenólicos, ¿verdad? Aquí veamos el hidrocarburo nos está formando un enlace cíclico, ¿verdad? O nos está formando, aquí nos está formando como 6 carbonos así de manera cíclica. El oxígeno está enlazado a uno de los carbonos, ¿verdad? Entonces aquí intervienen, dice, en las características organolépticas de las frutas y verduras, al intervenir en gran medida en el color natural y en el sabor que éstas poseen. Veamos que ya estas sustancias van a afectar, dice, las características organolépticas. O sea, las características organolépticas puede ser la apariencia, el color, la fragancia, el sabor. Todas estas características van a ser afectadas por estos compuestos orgánicos. Entonces, realmente en esto consiste la sexta clase, que por supuesto va a ser debidamente profundizada, analizada y reflexionada en el momento que tratemos la clase.